Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir lo que es. El día de hoy vamos a grabar un episodio con invitada nuevamente, así que cada vez que estamos grabando con invitadas partimos un poquito nerviosas, pero siempre súper contentas de que acepten nuestra invitación al podcast, así que muy emocionadas, al menos yo hablo por mí, estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un tema un poquito controversial hoy día, pero que a mí me interesa mucho que sobre todo algunas pacientes mías lo escuchen porque yo sé que les doy como caja con este tema y por favor que vengan hoy día a escuchar el episodio para que validen aún más esta nueva información este nuevo paradigma en el fondo que se está haciendo más conocido hoy día. Eso, Feña, ¿tú cómo estás hoy día? Bien, súper entusiasmada porque este tema, como decías tú, aparte de ser controversial, siento que estamos constantemente bombardeadas las personas por la cultura de dieta que hemos hablado acá incansables veces. Nos vemos sometidas a esto. Aunque vayas tú a terapia o hagas algún tipo de proceso personal, podemos vernos bombardeados y puede ser bastante abrumador. Así que yo creo que el capítulo de hoy va a ser bastante orientativo a qué podemos hacer y de hecho queremos darle mucho al enfoque, decirlo desde ya, un enfoque de normalizar también esta situación y ver cómo la podemos atender sin juicio, amorosamente, porque vemos que no necesariamente esto previene solo desde nosotras, sino que viene muy potenciado un factor externo. Así que representemos Sí. entonces a quién está hoy día con nosotros, revelemos su identidad, a pesar de que ya vieron en las infografías ya a esta altura, van a saber ya, pero hagamos igual, démosle el pase a que se presente, por favor. Sí, hoy día nos acompaña la doctora María José Figueroa. Ella es médico nutrióloga, pero nos gustaría que nos dé su presentación con todos los detalles de a qué se dedica y el enfoque bajo el que trabaja y todo. Así que, María José, gracias por estar acá y preséntate nomás. Cuéntale a la audiencia a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales y todo el tema para que partan conociéndote. Ujú. Bueno, hola, Geraldine y Fernanda, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijeron, yo soy médico nutrióloga. Partiendo un poco, soy médico de familia, yo soy médico familiar. Soy magíster en nutrición clínica y cuando estaba haciendo el magíster en nutrición clínica me interesaron mucho el tema de los trastornos de conducta alimentaria y empecé a estudiar mucho esa área. He hecho cuantos cursos puedan imaginar sobre trastornos de conducta alimentaria. Trabajé mucho tiempo en el equipo de trastornos de conducta alimentaria de la Universidad Católica y ahora de la Red Salud UC Christus y ahora soy la jefa del equipo de trastorno de conducta alimentaria de la clínica alemana. Eh, por lo tanto, soy nutrióloga especialista en trastornos de conducta alimentaria y desde ahí, desde el tema de los trastornos de conducta alimentaria, que durante la pandemia se ha visto un aumento importantísimo de la por trastornos de conducta alimentaria, es que empieza a aparecer en mí la necesidad de buscar un poco el tema de cómo prevenir esta situación, cómo prevenir que aparezcan tantos trastornos de conducta alimentaria, principalmente un poco viendo el sufrimiento con el que llegan los pacientes a consultar. Ya el sufrimiento en torno a su imagen corporal, en torno a su cuerpo, y desde ahí que empecé a como de construir un poco todo lo que había yo aprendido en la universidad en cuanto al peso, a las dietas, al cuerpo, a investigar mucho más, a cambiarme de paradigma, encontrando un paradigma que, si bien para muchos de nosotros es nuevo, no es tan nuevo, que es el salud en todas las tallas, ¿ya? Que finalmente promueve que la salud es independiente del peso, que puede haber salud en cualquier talla, en cualquier peso, en cualquier cuerpo, y que la salud no depende un poco del cómo nos alimentamos. Y también se enfoca mucho en el tema de la aceptación, normalización de la diversidad de cuerpos, de los cuerpos grandes, que yo creo que todo esto juega un factor fundamental en poder prevenir todo el tema de trastornos alimentarios que tenemos. Entonces, desde ahí un poco que cambió mi visión y yo ahora estoy aliada con este nuevo paradigma de salud. Bacán, Perfecto. súper. Qué buena Oye, introducción. yo creo que desde allí parte también tu campaña, po, ¿o ¿no? Que la Sí, mayoría de las personas que están acá, que van a reconocer tu nombre, seguramente también te asocian con la campaña de que no se habla del cuerpo de otros. Cuéntanos un poquito cómo nace eso. exactamente. O sea, un poco desde esto, desde la
un poco avalancha en que todos los equipos que vemos trastornos alimentarios nos vimos absolutamente sobrepasados con el tema de las consultas, vino este tema del cómo prevenir. Y sabemos que un gatillante importante de las dietas y de todas las conductas posteriores es la insatisfacción con el cuerpo. Y la insatisfacción con el cuerpo, si bien tiene múltiples factores que lo pueden desencadenar, uno de los factores importantes es el tema del hablar del cuerpo, del fat talk, del weight talk, del hablar todo el tiempo de que la gente está más flaca, de que hay que estar más flaco, de que la que está aquí está más gordita. Y bueno, y finalmente no solo con las características un poco, ¿cierto?, físicas en cuanto al peso, o sea, hay muchos otros temas que tienen que ver con el cuerpo, de si eres más alta, más flaca, más chica, rubia, crespa, o sea, lo que sea un poco. Todas estas conversaciones en relación al cuerpo nos dan a entender de que existe un cuerpo ideal o un cuerpo perfecto y que los cuerpos no son normales, o sea, ¿por qué mi cuerpo no es normal? Porque debería ser de cierta forma. Y todo eso tiene que ver con las conversaciones y de ahí es que surge un poco la campaña del no se habla el cuerpo de otro. También viene un poco del Body Image Program, de este programa de prevención de trastornos de conducta alimentaria que es el BIP, en que a uno lo incitan a hacer mucho activismo en relación a la diversidad corporal y a la aceptación del cuerpo. Y desde ahí surgen estas ideas un poco de la chapita, el no se habla el cuerpo de otro, que yo la empecé, la verdad, así repartiendo entre mis pacientes, entre mis colegas, etcétera, y en el boca a boca y en el que todo el mundo veía la chapita, me di cuenta de la importancia un poco de la frase, porque es una simple frase nomás, pero cómo le hacía sentido a tanta gente. Dije, ya, esta cuestión no puede quedar aquí, hice el Instagram. En el Instagram nos dedicamos a publicar mucho sobre el tema de aceptación corporal, de insatisfacción corporal, de diversidad corporal, de trastornos de conducta alimentaria, de cómo prevenir, etcétera. Desde ahí fue creciendo a charlas a colegios. Ahora vamos a hacer una fundación que se llama No se habla el cuerpo de otros, que la idea un poco es meternos al tema sobre todo escolar para prevenir insatisfacción corporal. Y también después a profesionales de salud, porque también los profesionales de salud somos gatillantes también de muchos trastornos de conducta alimentaria y de mucha insatisfacción con el cuerpo. Entonces, desde ahí que surge la campaña y vamos creciendo nomás, ahí vamos. Importante tu campaña, de verdad. De verdad, yo siento que a mí me lo han mencionado pacientes, de hecho, porque siento que es súper empoderante para ellos como sentir esta validación de que no solamente se lo diga, no sé, la psicóloga, como, oye, como pon este límite con tu familia, ¿cachai? Que no hablen de tu cuerpo, sino que empezar a ver este movimiento, ¿cachai? Hay muchas personas que también están como poniendo este límite, están como problematizando que ya esto, independiente que sea algo, entre comillas, normal, en el contexto clínico, en el contexto médico, en el contexto familiar, no debería serlo simplemente, no tendríamos por qué estar hablando de la apariencia de otra persona. Así que súper. Súper, súper. No sé si, Peña, tú quieres agregar algo o si quieres dar paso al tema que queremos abordar hoy día con la María Jesús. Solo como reforzar dos cosas que decía la Cote, que encuentro que es súper interesante esto de entrar desde los colegios, súper bueno, porque vemos que hoy en día las relaciones entre niños o adolescentes están bastante complejas, pero también esto de que siento que este movimiento ayuda a validar lo que tanta gente ha sufrido traumas o ha sentido tanto malestar durante tantos años, porque se le ha aludido mucho a partes de su cuerpo, a sus tamaños de cuerpo, o a cómo lucen en general, y valida mucho el como, oye, está perfecto que me caiga mal que me digan esto, porque en verdad no hay que hacerlo, nunca debería haberlo recibido, entonces lo encuentro genial, encuentro súper, súper potente. Pero eso quería acotar. Así que démosle nomás con lo que tenemos presupuestado hoy día hablar. Dale nomás, Gerald. Bueno, el tema que queremos conversar hoy día se relaciona con el deseo de perder peso. Quisimos convocar hoy día a María José para hablar de este tema porque en realidad, como hablaba la Feña hace un rato, entendemos que la preocupación por el peso, por el tamaño corporal, es un tema que viven muchas personas y no solamente se relaciona con algo individual, sino que es multifactorial, ¿cierto? Yo tengo este deseo porque a través de diversas fuentes me ha llegado esta información de que mi cuerpo no es adecuado, sobre todo cuando se vive en un cuerpo grande, sobre todo cuando coincide con ciertas patologías. Entonces, entendemos que es un deseo muy natural tenerlo,
por lo tanto también es muy natural que a veces persista en el tiempo, pero hoy día queremos como a las personas que nos están escuchando brindarles un poquito de información sobre si es que el peso es un factor modificable o no, sobre cómo abordar esta idea o este deseo tan constante y tan permanente desde distintas miradas. Nosotras como psicólogas queremos aportar nuestra mirada, pero también queremos tener como esta mirada más médica, ¿cierto?, de María José. Entonces, María José, ¿tú crees que perder peso es un indicador de una mejor salud? Porque ha sido como una de las cosas que más se ha vendido, ¿cierto? Yo siempre que le pregunto a alguien como, no sé, por ejemplo, para el año nuevo, la gente dice, no, este año voy a ser más saludable. Y lo primero que te dicen que van a hacer para ser más saludable, entre comillas, es perder peso, hacer cosas para perder peso. Entonces, ¿es necesariamente un indicador de mejor salud el hecho de perder peso? No, no es un indicador de salud el perder peso, ¿ya? De hecho, puede ser al contrario, puede ser un indicador de mala salud el perder peso. Uno detrás de esa pérdida de peso pueden haber enfermedades, ¿cierto? Puede haber, por ejemplo, una enfermedad celíaca, puede haber una diabetes, cuando la diabetes recién aparece, ¿cierto? Los pacientes bajan de peso, puede haber una anorexia, un trastorno de conducta alimentaria, puede haber un cáncer, puede haber una depresión, puede haber incluso cosas que no tienen nada que ver con la salud, pueden haber, no sé, me quedé sin pega y no tengo plata para comprar comida y estoy comiendo lo justo y lo necesario. Entonces, pueden haber tantas cosas detrás de esa baja de peso que no sean salud, que la verdad es que perder peso no tiene nada que ver con la salud, ¿ya? De hecho, hay estudios que indican que personas que tienen pesos distintos, pesos bajos, pesos normales, entre comillas, ¿cierto? Según IMC vamos a hablar que el IMC no es un buen indicador, pero según eso es con lo que se hacen los estudios, y personas con cuerpos más grandes. Todas esas personas, si tienen buenos hábitos en su vida, pueden tener buena salud, independiente de su peso, de si bajan, si no bajan, etc. Entonces, el peso no es un indicador de salud, la salud es un fenómeno muchísimo más complejo que solamente mirarlo por un peso o un IMC o lo que sea, y la salud tampoco es algo obligatorio, ¿ya? Yo no le puedo imponer al otro ser sano, ¿ya? Es algo que yo, por un lado, puedo decidir no serlo, y por otro lado, a lo mejor mis condiciones, que no tengan nada que ver con salud, mis condiciones sociales, etcétera, me impiden serlo. Por tanto, la salud tampoco es un imperativo moral, ¿ya? La salud es absolutamente multifactorial, el peso puede tener cierto factor, pero no es ni el más importante ni el que más podemos modificar tanto. Y María José, ¿te refieres a una pérdida de peso, por ejemplo, cuando tú lo indicas que podría ser incluso una pérdida de salud, el perder tanto peso, tantos kilos? ¿Te refieres a una gran cantidad de kilos perdidos? ¿Te refieres incluso a algo que no necesariamente es tan significativo de pasar de un extremo a otro? Precísanos por favor eso. O sea, yo pérdida de peso, la verdad es que una pérdida de peso significativa ya es perder, por ejemplo, el 5% del peso en un mes o en 2 meses, ¿ya? Que pueden ser no muchos kilos. De hecho, en mi experiencia, por ejemplo, con pacientes con trastornos de conducta alimentaria, un trastorno de conducta alimentaria se puede gatillar con pérdidas de 2, 3 y 4 kilos, ¿ya? Porque finalmente sacamos a este cuerpo del equilibrio, lo hacemos pensar que está en escasez, y finalmente el cuerpo empieza a desencadenar toda la serie de mecanismos como de defensa y compensatorios para lograr hacer sobrevivir a este cuerpo lo mayor posible. Entonces, no, cualquier pérdida de peso puede significar que no hay salud detrás. Perfecto, súper buena precisión, porque a veces la gente dice, no, es que alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria es quien perdió 20 kilos, 10 kilos, ¿no? Y no necesariamente, o cualquier otro tipo de patología, ¿no? Entonces, podría ser significativo cualquier cantidad. Bien. Absolutamente. La mayoría de los trastornos de conducta alimentaria, pensando en estos restrictivos, ¿cierto? En que uno ve como la caricatura en las películas, en las series, que finalmente la paciente que tiene anorexia tiene que ser, o sea, se tienen que notar las costillas prácticamente. Sí. La verdad es que la mayoría de las pacientes que tienen un trastorno restrictivo tienen pesos normales o incluso pesos altos. Y es por eso es que a los profesionales de salud se nos pasa tanto el diagnóstico, porque también tenemos metido como estigma un poco de que la paciente tiene que estar muy delgada, y no. La verdad es que la mayoría de las pacientes que llegan con un trastorno alimentario tienen pesos normales. De todas maneras. Y sabes que siento que dijiste dos cosas súper importantes. Una, que claro, incluso desde el marketing a veces nos venden esto como
hasta en los gimnasios de repente, inscríbete acá y pierde peso para ser más saludable, ser tu versión más saludable. Y como tú decías, claro, me voy a enfocar en este resultado, que es perder cierta cantidad de kilos, pero lo más probable es que también voy a dejar desatendidos muchos otros factores, o sea, quizás por estar yendo, ponte tú temprano al gimnasio, estar durmiendo 5 horas en la noche, o a lo mejor mis niveles de estrés van a estar altísimos porque voy a estar calculando calorías o voy a estar calculando quizás qué cosa, poder modificar mi peso. Entonces, igual a las personas que nos escuchan hoy día, prestar atención como si vas a estar descuidando un montón de otras cosas de tu salud que sí pudieran ser indicadores como mucho más evidentes de mejor salud por estar modificando tu peso, lo más probable es que no es una acción saludable. Y lo otro que dijiste, muy importante, esto de que, oye, nadie está obligado a tener que ser saludable, que es como este discurso tan moralista el último tiempo de, no, si esto hazlo por tu salud y qué sé yo, y es como, pero ¿por qué me obligas a hacer así? ¿Cachai? Y de hecho, si fuera en relación, no sé, a algún otro tipo de patología que uno no elige, algo crónico, algo, no sé, autoinmune, como nadie usaría ese discurso contigo, nadie te obligaría a tener que ser saludable a toda costa o a tener que sacrificarte a pasarlo mal, a invertir un montón de lucas en tal tratamiento, en tal intervención. Pero con el tema del peso sí, o con el tema del estilo de vida sí lo hacen. Entonces, sí, también poner atención ahí. No estás obligado a hacer la versión extremadamente saludable de ti en este minuto si no está accesible para ti tampoco. Exactamente, y qué tema un poco, por ejemplo, con las personas que a lo mejor no es que no quieran hacerlo, sino que simplemente no pueden. No ¿Sí? pueden por un montón de factores, ¿cierto? O sea, yo no le puedo decir a una persona, no, es que tú no vas al gimnasio porque eres flojo y tienes falta, o sea, y no tenés fuerza de voluntad. O sea, si yo me demoro 2 horas en llegar a mi trabajo, trabajo 8 horas, me demoro 2 horas en volver, o sea, estuve 12 horas fuera de mi casa, tengo que llegar probablemente a hacer un montón de cosas, ¿a qué hora hago deporte? O sea, no es que no quiera, es que no puedo, y nadie se pone un poco en los zapatos de esa persona para entender que realmente ese no es el foco. A lo mejor el foco acá es hacer que ese trayecto sea más amigable, es hacer que a lo mejor dentro de su trabajo pueda tener algún minuto para enfrentar un poco estrés, ¿cachai? Enseñarle, qué sé yo, a respirar, a meditar, para que un minuto en el día pueda relajarse, ¿cachai? Entonces, finalmente las estrategias están enfocadas en cosas que no es posible para todas las personas y que, como tú decías, al contrario, les puede causar un estrés aún mayor o pasarlo aún más mal. Exacto. Sí, esto como de asumir que yo por cómo te veo que estás o con el peso que te veo que tienes, yo asumo las cosas que haces o no haces. Súper importante, siento que podría ayudarle mucho a quienes nos están escuchando, María José. ¿Por qué tú dices, y que lo encuentro que hay que ser muy clara para que la gente le quede claro, es porque a la mayoría de la gente le es tan difícil, incluso hasta sentir que es imposible perder peso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Primero porque, a ver, el peso no es una conducta, es un número, ¿cierto? No es una conducta, no es que yo voy a subir de peso o voy a bajar, subir la escalera y bajar la escalera. No es una conducta. Y segundo, porque es una condición que está casi, por lo menos en los estudios lo que dicen, entre un 50 y un 70% determinado por nuestra carga genética. Exacto. ¿Ya? O sea, si hay algo que es como que yo me quisiera cambiar el color de ojos. Claro, me puedo poner lentes de contacto, pero yo nunca voy a tener los ojos azules si mi mamá o mi papá o alguien de mi familia no tenía los ojos azules. Entonces, el peso es lo mismo, entre un 50 y un 70% está determinado por nuestra carga genética. Y el otro 30%, lo que se ha visto es que un 5% a lo mejor lo determina lo que yo como y el ejercicio que gasto. Pero la verdad es que el otro 30% está determinado por múltiples factores. Y esos factores tienen que ver, uno, con mis hábitos, el cómo duermo, mis niveles de estrés, obviamente el cómo me muevo, pero como ese movimiento gozoso, placentero, algún medicamento que puedo estar tomando, las condiciones de vida que yo tengo. O sea, a mí me pueden decir, un hábito súper saludable es que tú comas 5 frutas y verduras al día. Claro, eso me lo pueden decir a lo mejor a mí, que vivo en Santiago, que a lo mejor puedo estar comprando constantemente frutas y verduras, pero si yo se lo voy a decir a una persona, por ejemplo, que vive en Punta Arenas, en que en Punta Arenas, primero, el acceso a frutas y verduras es mucho menor, porque tienen que traer de otra parte,
es carísima, las frutas y las verduras. Entonces, claramente hay un montón de otros factores que se llaman determinantes sociales que también determinan mi peso y que yo muchas veces no los puedo controlar tampoco. Entonces, lo que yo puedo controlar o lo que me han enseñado que puedo controlar en realidad es un 5 o un 10% de todos los factores que están influyendo en mi peso. Por eso es que el peso no es algo que podamos modificar. Mm. Sí, absolutamente. Qué potente es igual, porque yo insisto, yo siempre digo esto, como que nos han enseñado que el peso es algo que es como que podemos modificar a antojo, ¿cachai? Algo que yo decido, como, de hecho, usando el ejemplo que les di delante, como esto de las resoluciones de Año Nuevo, no sé, yo creo que el 50% de las personas dice en enero, este año voy a perder tantos kilos y hasta con número, ¿cachai? Con número y con fecha, como totalmente a mi voluntad, a mi disposición en este margen de tiempo. Que, insisto, como decíamos al inicio del capítulo, no, con esto no queremos culpar a las personas, no queremos como tirarle mala onda a la persona por tener esta creencia. Es algo que hemos leído en revistas, en la tele, en los matinales, ¿cachai? Como en las películas, hasta lamentablemente, como decía la María José, profesionales de la salud muchas veces nos han dicho eso, nos han hecho seguimientos de salud en torno al peso durante mucho tiempo, estoy segura que todavía se hace. Entonces, si eres una persona que lleva mucho tiempo como haciendo esta búsqueda en función del número, es entendible que lo hagas. Acá no estamos para criticar a nadie. Si queremos brindarte información más completa, que tengas como una imagen más amplia de lo que está involucrado dentro de cómo es tu cuerpo, del tamaño corporal que tienes, de todos los factores presentes, para que también tengas como una visión un poco más realista de qué tan modificable es o que en realidad prácticamente no lo es, como decía María José. Y de allí nace un concepto igual que también está en boga el último tiempo, que tiene que ver con estas fluctuaciones que a veces tiene el cuerpo, que es el set point. Entonces nos gustaría que hoy día, María José, nos explicaras un poquito de qué se trata este concepto para las personas que nos están escuchando. Mira, el set point tiene que ver un poco con muchas constantes fisiológicas que nosotros tenemos, un poco con la temperatura. Nosotros también tenemos un set point de temperatura, ¿cierto? Así como que, entonces es algo con lo que nosotros nacemos también. Entonces, imaginémonos lo que yo les decía, nosotros nacemos para que el 50 al 70% de nuestro peso esté determinado por la carga genética. Entonces, yo me imagino que yo tengo dos papás de una contextura mediana, ¿ya? Y yo probablemente nací para pesar X kilos. Le vamos a poner un número solo para ponerle un número y poder explicarlo, pero imaginémonos que ese set point era 70 kilos, ¿ya? Entonces, claro, yo crecí, me desarrollé, etcétera, etcétera, llegué a mi tamaño adulto y mi set point era para pesar 70 kilos. Pero a lo mejor ese 70 kilos para mi estatura era un poquito más arriba de la normalidad, porque a veces uno quiere bajar de peso y está normal, ¿cierto? O sea, pero es que no quiero pesar lo que estoy pesando, yo quiero estar más abajo. O a lo mejor esos 70 kilos era más arriba de lo que dice el índice de masa corporal, que insisto, es un muy mal medidor de salud. Entonces, ¿qué me dicen? Probablemente cuando fui al doctor o cuando me pesaron en el colegio, cosa que no debería pasar, ¿cierto? Que me dicen que a mí me sobran kilos, que yo no debería pesar eso porque para mi estatura yo debería pesar X, 60, pongamos, no sé. Entonces ¿qué es lo que me dijeron? Que yo tenía que cerrar la boca y hacer ejercicio. Y si yo cierro la boca y hago ejercicio, voy a lograr llegar a estos 60 kilos y mantenerme en esos 60 kilos. El tema está en que cuando yo empiezo con esta conducta de empezar a restringir, hacer dieta, ¿cierto? Hacer mucho deporte, por otro lado, mi cuerpo empieza a sentir que claramente lo que le está llegando, que antes él estaba tranquilito, en un equilibrio preciso, pero ahora lo que le está llegando de energía y lo que yo estoy gastando es menos. Por lo tanto, mi cuerpo se siente en un estado como de escasez. ¿Ya? Y al sentirse en este estado de escasez, empieza a echar mano a las reservas que nosotros tenemos, que son la grasa y el músculo, ¿ya? ¿Por qué me como el músculo, entre comillas? Porque el músculo es la fuente más rápida de glucosa, un poco para preservar especialmente las actividades cerebrales. Y empiezo a bajar de peso, ¿cierto? Porque hay un déficit, estoy en escasez y me estoy consumiendo mis reservas. Entonces empiezo a bajar de peso en base a que va bajando mi grasa y mi masa muscular. Y empiezo a bajar, y llego a los 60. Y yo digo, ya, estoy perfecta en los 60, aquí me mantengo. El tema está en que claramente mantener un estado de restricción no es fácil.
Claro. El estado de escasez lleva a que en algún punto mi cerebro primitivo se despierte y cuando ve comida me insista en que yo coma, porque ya no hay escasez, entonces come. Y llega el punto en que ya la dieta se acaba, no la puedo seguir y empiezo a comer un poco más, no importa que sea normal. Estoy pensando que empiezo a comer un poco más. Por un lado, mi metabolismo bajó porque me comí mi músculo, y mi músculo es la fuente principal que me mantiene gastando, ¿ya? Por lo tanto, mi metabolismo está más bajito. Por otro lado, mi cerebro primitivo dice, hay comida. Por lo tanto, empiezo a ahorrar para el próximo periodo de escasez que pueda venir, ¿cierto? Porque me preparo, si nuestro cuerpo, nuestro organismo es muy inteligente, ¿ya? Me preparo para el próximo periodo de restricción. Y poco a poco empiezo a recuperar este peso que perdí y mi cuerpo me quiere llevar de nuevo a los 70, porque en los 70 es donde él se sentía tranquilo, relajado, donde él no tenía que hacer nada y se mantenía solito ese 70, ¿ya? Pero a veces pasa que como mi cuerpo estuvo tan restringido y ahora hay comida, dice voy a aprovechar y voy a ahorrar un poquito más. Entonces después del periodo restrictivo a lo mejor terminé pesando 74, porque mi cuerpo aprovechó de ahorrar un poquitito más para el siguiente periodo de escasez. Tiene subida de peso, ¿cierto? Me angustio, fallé, porque no es que me falla la dieta, yo fallé, claro, yo fallé como persona, ¿cierto? Ya, voy a hacer otra dieta. Parto de nuevo con la dieta, mismo proceso, pero ahora mi cuerpo ya sabe lo que es hacer dieta. Por lo tanto, todos estos mecanismos compensatorios de empezar a bajar lo que el cuerpo gasta, de empezar a no gastar tan rápidamente las reservas como para mantenerme vivo el más tiempo posible, se activan más rápido, porque yo ya sé lo que puede estar a dieta. Y probablemente con esta nueva dieta, que a lo mejor es la misma que hice antes, no bajo la misma cantidad de peso, ¿ya? Me siento más frustrada, quiero hacer más dieta, restringo aún más, bajo de peso, mi metabolismo más abajo, mi cerebro primitivo más angustiado, y cuando vuelvo a empezar a comer relativamente normal, rápidamente mi cuerpo tiende a recuperar este 70 o 74 o 76 para hacerme sobrevivir el mayor tiempo posible. Entonces, finalmente se empieza a crear este ciclo de dieta, ¿cierto? Y este ciclo de peso, en el que finalmente terminamos con un peso mayor al que iniciamos, porque nuestro cuerpo está tratando de preservar el estado donde el cuerpo se mantiene estable. Lo mismo pasa para arriba, si por ejemplo me fui de vacaciones a Punta Cana 2 semanas, no hice deporte, comí como no como habitualmente, como más, etcétera, probablemente voy a llegar con unos kilos de más. Pero volviendo a mi rutina, el cuerpo solito va a entender que, a ver, no estamos en un periodo de escasez, volvemos a la rutina normal, volvemos a la actividad normal y el cuerpo solito vuelve a sus 70 kilos, ¿ya? Pero un poco el set point es el estado donde mi cuerpo se siente cómodo, donde yo no hago ningún esfuerzo para mantener ese peso, ni como en exceso, ni restringo. Hago actividad física probablemente porque me gusta, probablemente tengo buenos hábitos, y mi cuerpo se siente cómodo ahí, ¿ya? No hay ninguna necesidad. Pero lo que sabéis es que el set point yo lo puedo modificar, pero siempre hacia arriba, no hacia abajo. El set point hacia abajo no se puede modificar, lamentablemente, porque nosotros somos animales que estamos hechos para sobrevivir, y para sobrevivir necesitamos energía. De hecho, súper inteligente el cuerpo, tiene su inteligencia propia, pero por eso la gente como que no entiende esto, pero ¿cómo yo voy a estar saludable? Por ejemplo, en eso que decías tú de los 70 kilos, ¿cómo voy a estar saludable allí si me dicen que cuando tengo menos peso voy a estar mejor? Pero también incluso esto desde allí no se entiende, entonces, ¿cómo es que más puedo estar saludable en estos 70? Y no logran captar esta información que los estudios igual muestran, de este ciclaje entre subidas y bajadas, es peor para tu salud que quedarte en esos 70 kilos que tanto desapruebas, o que algún profesional te dijo que estaba mal, por ejemplo. Entonces estos ciclajes, estos intentos de pérdidas y subidas que se pega también el cuerpo por llegar a ese set point, eso es lo que empeora y deteriora no solo salud mental, sino que física también. Exactamente, de hecho los estudios muestran que todos estos factores de riesgo asociados al peso alto, ¿cierto? El mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, el mayor riesgo de tener, por ejemplo, los lípidos altos, etcétera,
el riesgo se aumenta aún más con los ciclos de dieta. Son los ciclos de dieta finalmente los que llevan a que se alteren los lípidos, a que a lo mejor tengamos más factor de riesgo cardiovascular, y no el tener un peso o un cuerpo más grande. Claro. Son los ciclos de dieta, el estrés que generan los ciclos de dieta. Claro. Y el estar en constante adaptación. O sea, un cuerpo que está perdiendo peso fisiológicamente también está haciendo modificaciones todo el tiempo. Yo le digo a mis pacientes, si tú estás perdiendo peso, ganando peso, es como que te estuvieras cambiando de casa todo el rato, ¿cachai? Claro. Tienes que meter los muebles en una casa más chica, después llevarlo a una casa más grande, ver cómo, es como todo el tiempo tu cuerpo no está descansando, independiente que te guste o no la casa, es como ese movimiento constante. No le da tregua al cuerpo y no es natural, evidentemente. Total. Sí. Oye, María José, y bueno, hablando de esto mismo, algo que yo creo que tú escuchas más que nosotras seguramente, pero que es muy común, al menos en el área en el que nosotras trabajamos, escuchar es sobre todo las personas que tienen cuerpos más grandes que son no hegemónicos, ¿cierto? Tienen esta necesidad de querer perder peso más intensa porque te dicen, no, es que yo sí necesito perder peso, porque mírame, ¿cachai? Mi cuerpo sí efectivamente es más grande, o sí tengo una patología asociada, o sí me duelen las rodillas, o sí, etcétera. Y te mencionan ciertos síntomas que, como tú decías, están en algunos casos como correlacionados, no necesariamente son causales, pero sí están como en presencia de algunos de cuerpos grandes en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Hay personas que efectivamente, entre comillas, sí necesitan perder peso? La verdad, la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta un poco. Finalmente, si yo necesitara perder peso, lamentablemente no lo voy a poder hacer, ¿ya? Yo puedo intentar hacerlo, pero la mayoría de los estudios muestran que cualquier persona que baja de peso tiende a recuperar el peso perdido a los 2 años. Y de ese 95% que recupera el peso a los 2 años después de haber hecho una dieta o cosas así, el 60% recupera más peso incluso que el que perdieron. Por lo tanto, yo creo que si uno para una patología necesita bajar de peso, la verdad es que la respuesta no puede ser esa, porque no existe un método eficaz a largo plazo que me permita bajar de peso, ¿ya? Entonces, en ninguna patología se nos debería exigir eso. Además, el tema de tener este sesgo, ¿cierto? Y este estigma un poco que ¿por qué a las personas, por ejemplo, si me llegan 2 personas con dolor de rodilla o de espalda, ¿ya? Y una tiene un cuerpo normativo y la otra tiene un cuerpo grande, yo a la de cuerpo normativo la mando a hacer todos los exámenes para saber por qué le duele la espalda, y a la persona con cuerpo grande solamente le digo baje de peso, y asumo que su dolor de espalda es porque no baja de peso, o porque no hace deporte, o un montón de cosas que uno asume al mirar a una persona a cuerpo grande, ¿sí? Entonces, finalmente un poco si tú decís, ya, puede ser que el peso tenga alguna influencia en este dolor de espalda, pero claramente hay que buscar por qué le duele la espalda, porque no le duele la espalda porque pesa 100 kilos, ¿cachai? Le duele la espalda por otra cosa, y hay que buscar esa causa, al igual como yo la buscaría en una persona que no tiene un cuerpo grande, ¿sabes? El tema está un poco ahí. Perfecto. Qué buena esa forma de responder, como la pregunta no tiene nada que ver con la respuesta que te... Está excelente. No te podría decir otra cosa porque finalmente te diría, no, ninguna patología debería haber una necesidad de bajar de peso. Y si es que la hubiese, no existe una fórmula mágica para hacerlo. ¿Cachai? Sí. No, y está perfecto porque justamente apunta a esa respuesta o cómo empiezas a responder a la pregunta, tiene que ver precisamente con esto de el cómo hemos sido bombardeadas también las personas de ciertos profesionales que nos han dicho es que si tú no quieres desatar la diabetes que está en tu familia, no quieres que esta resistencia a la insulina, por ejemplo, se empeore o que esta hipertensión se desregule, o sea, tienes que perder peso, ¿no? Como que ha venido desde sitios de poder que han dicho, ¿cierto? El que allí es donde está como la panacea, donde está derechamente como el arreglo a todos los males. ¿Qué dirían ustedes, chicas, con respecto a este deseo de perder peso tan imperante? ¿Por qué digamos que cuesta tanto deshacerse de este deseo? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que por dos puntos súper importantes, ¿ah? Y el tema está, uno, en el estándar de belleza, ¿cierto? Este estándar de belleza
establecido como hegemónico, como que todos pudiésemos alcanzar este estándar de belleza que es la mujer. Estamos hablando de mujeres, ¿cierto? En particular, pero también en hombres, que es un poco, es menos. Las mujeres siempre hemos estado mucho, mucho más como secuestradas a intentar tener ese estándar de belleza o esclavas de ese sistema, pero es un estándar de belleza en que es una mujer delgada, perfecta, piel perfecta, dientes perfectos, sin arrugas, o sea, ya no podéis ni envejecer, ¿cachai? O sea, no podéis engordar, no podéis envejecer, no te puede pasar nada, tenés que seguir igual toda la vida. Entonces, finalmente un poco está ese deseo. ¿Por qué? Porque además este estándar de belleza se ve como un estándar además de éxito, de que te va bien profesionalmente, de que eres más feliz, de que, no sé, te tocó la pareja atractiva también, ¿cachai? O sea, es como que además hay todo un contexto en relación a este estándar de belleza. Y por otro lado, como hemos hablado todo el rato, además no solo es un estándar de belleza, sino que además es un estándar de salud. Entonces, es como, tienes que ser flaca, porque te vas a ver más bonita, pero además vas a estar más sana. Claro. Entonces, y ese mensaje lo recibimos todo el tiempo, de todas partes. O sea, lo recibimos de nuestra familia, lo recibimos de nuestra mamá, lo recibimos en el colegio, lo recibimos en las redes sociales, lo recibimos cuando vamos al doctor, lo recibimos cuando se está acercando el verano, cuando viene el 18 de septiembre, o sea, es un mensaje que invade constantemente por todas partes. O sea, hasta para hacernos de repente un comercial, para vendernos un lápiz, nos ponen a una tipa estupenda, ¿cachai? Que cumple con este estándar. Entonces, no hay por dónde. Tú no ves diversidad de cuerpos, no ves una diversidad, no ves un cuerpo normal, porque finalmente tú lo que estás viendo son tus cuerpos extremadamente delicados. No estás viendo un cuerpo que a lo mejor uno dijera un poco más promedio, ¿cachai? Estás viendo un ala de la cuestión que es el mínimo. O sea, de hecho está estudiado que el 1% de la población en forma natural alcanza ese ideal de belleza, ¿cachai? O sea, el 99% de las personas estamos equivocadas. No, nuestros cuerpos son anormales. ¿Cómo es así? ¿Cachai? Si la curva normal, como se entiende matemáticamente, son las personas que están en relación al promedio, ¿cachai? Que claramente aquí no es. Entonces, mientras sigamos un poco supeditadas a este ideal de salud, de belleza, de éxito, es muy difícil que las personas no queramos bajar de peso. Sí. Yo añadiría dos cosas, reforzando un poco lo que dice la María José. Siento que, y lo leí por ahí, creo, en redes sociales también, que aparecen estas frases como: tú no le tienes miedo a subir de peso, no le tienes miedo a tener un peso alto, sino le tienes miedo a que te traten como una persona, ¿cierto?, con un peso alto. Recibir la discriminación, los comentarios violentos, recibir tratos poco dignos y poco adecuados a que puedas atenderte o solucionar lo que esté pasando a nivel de salud. Entonces, estas ganas o esta cosa imperante de querer perder peso es precisamente porque se ve que en la delgadez hay mucho más privilegio. Hay mucho más, como lo que decías tú, esto del éxito, de que te avalan que eres una persona digna de, estéticamente, por supuesto, un cuerpo que es un adorno, ¿cierto? Que queda bien en cualquier lugar donde lo pongas y como lo vistas, tiene acceso también a prendas, ¿no? Y el otro punto que yo igual le digo a todos los pacientes que atiendo, y de hecho yo a veces estoy a punto de darles el alta y les digo: estamos ok, hemos avanzado en todo, trabajamos todos los objetivos, y me dicen: es que no puedo porque todavía el otro día pensé en que tenía que empezar una dieta, por ejemplo. Yo les digo: pero a ver, ¿hiciste algo al respecto? Como con este deseo de perder peso, ¿te pusiste a dieta, empezaste a restringir, etcétera? Y me dicen: no. Entonces yo les digo, siempre les pongo el ejemplo. Hoy en día hay personas, ¿cierto?, que cada vez más se suman a movimientos, por ejemplo, vegetarianos, veganos, que dejan el consumo de productos animales derechamente. Y yo les digo, ellos en algún minuto consumieron carne, por ejemplo. Deben haberlo consumido porque es parte de la cotidianidad de los hogares, digamos. Entonces, que de un día para otro tú pretendas que a ellos no se les estimulen las papilas gustativas cuando a lo mejor olfatean algún tipo de alimento, es poco probable, porque están insertos en un mundo donde, o fueron parte de un mundo donde también, y siguen estándolo, aunque quieran, por decisiones más éticas, por ejemplo, quieran optar por otro camino, ¿verdad? Entonces, pero que no piensen a lo mejor en algún producto animal nunca más, o no quieran, no les den ganas, ¿cierto?, como a nivel fisiológico, no se sientan estimulados a consumirlo, es irreal que le pongas esa expectativa.
¿no? El punto está en que cuando vengan estos pensamientos, por ejemplo, de perder peso, ¿qué quieres tú? ¿Vas a seguir ese mandato que proviene de afuera, como decíamos, de todo esto que comentamos, o vas a hacer caso de todo el crecimiento y todo lo que tú has invertido también en llegar a recobrar tu salud con lo que implica, es decir, que tu salud mental también esté bien, no a cuesta de ella, ¿no? Entonces, esas dos cositas quería aportar yo, que podrían a lo mejor ayudar a los demás a ver eso. Los pensamientos, los mensajes, tanto internos como externos, van a seguir viniendo. El tema Sí. está en uno elaborarlos, ver todo el proceso que uno ha vivido y no caer en la conducta finalmente. Exacto, Hasta ahí exacto. deseada. Pero los mensajes, estamos rodeadas de los mensajes. Tal Todas, cual. todas. Exacto. Sí. Sí. No es culpa de uno, digamos, el deseo de perder peso. Por eso digamos, no. Y también yo creo que ahí hay que hacer como juicio de realidad, criterio de realidad en estas cosas. O sea, uno, por muy que uno haga la dieta, por muy que uno no se haga de todo, te operiste, te tiñáis el pelo, te lo nunca va a ser suficiente, nunca vas a llegar a ese estándar de belleza, porque probablemente hasta las personas que lo cumplen están insatisfechas con su cuerpo, siempre le van a encontrar algún detalle, entonces es irreal esto de decir, algún día me voy a amar y voy a adorar a mi cuerpo. No, el cuerpo nos sirve para caminar, nos sirve para bailar, nos sirve. Es como nuestro medio, nuestro instrumento para ser felices, para vivir, para lograr hacer cosas. Pero no es un objeto el cual tengan, no es un objeto de adoración, como tú decías, no es un objeto que el resto tiene que opinar sobre él, decir cómo debe ser. No es así. Entonces, el tema es tolerar, amar, ser autocompasiva con este cuerpo que es hoy y que yo lo tengo que cuidar, pero que no tiene que cumplirle a nadie. Perfecto. Me da risa porque la Yera cuando escucha a la María José, cuando está full inspirada, se ríe, así como, qué bueno que dijo esto. Sí, es que totalmente de acuerdo. No, es que siento que han dicho casi todo, pero en realidad si hay algo que quizás yo le agregaría, que se relaciona igual un poco con lo que mencionaba la María José recién, esto del chequeo con la realidad en el fondo, de revisar también lo que decía María José hace un rato, no es que tú le falles a la dieta está diseñada para fallarte. Por lo tanto, da lo mismo si tú te encuentras ahora con un protocolo X, con el método no sé cuánto, con la dieta de no sé qué, o si te encuentras con este libro bonito que te dice que ahora solamente estás en búsqueda del bienestar. Si este método te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con qué frecuencia hacerlo, vas a entrar en una mentalidad de dieta. Y por lo tanto, estás entrando en un camino que va en algún momento a fallar y te va nuevamente a someter a este círculo que llevas viviendo quizás cuántos años. Y por lo tanto, siento que es importante, pero yo le digo siempre a mis pacientes, cuando tienen ganas de hacer dieta nuevamente, cuando vuelve a aflorar este deseo tan intensamente de querer perder peso, yo le digo, pregúntale a la dieta qué te propone de nuevo, independiente del nombre que tenga, porque la lógica detrás es la misma. Tu cuerpo lo va a vivir de la misma manera, tu metabolismo va a activar los mismos mecanismos. Ya, bacán, es como cuando llega el ex, ¿cachai? Que toda la vida te prometió mil cosas y que ahora llega de nuevo, podrá llegar con rosas, pero las rosas son bonitas, pero ¿qué te promete de real? ¿Fue a terapia? No sé. ¿Hizo algo? No ha hecho nada distinto, ¿cachai? Como la dieta no te va a proponer nada nuevo porque la lógica detrás es la misma. Entonces, como decía la María José, como revisa también lo que hay allí con este deseo de hacer dieta, con la euforia que genera la promesa de la dieta. Sí, yo sé que hay muchas personas que a veces, claro, el fin de semana lo pasan como súper llenas de culpa y qué sé yo, porque pucha, se permitieron comer todo y un montón de emociones como asociadas a eso. Pero también es porque en cierta medida esperan que llegue el lunes para partir como el borrón y cuenta nueva, para partir con esta emoción de decir, ahora sí lo hago bien, ¿cachai? Ahí también hay una esfera como identitaria que gira en torno como a esto de hacer dieta, de corregir algo que está mal contigo. No hay nada malo en ti, ¿cachai? También trabaja eso. Tu cuerpo, como decía la María José, que me acordé mucho de esto, por eso me reía, porque es como esta frase de la Lindsay y la Lexi Kite, que es tu cuerpo existe, ¿cachai? Es un instrumento, no es un ornamento. Revisa qué tanto tu identidad gira en torno a tratar de hacer de tu cuerpo un adorno, porque no tiene por qué serlo. Cambia, y es normal que cambie. Sí. Claro.
Eso es lo Qué normal. bacán que lo haga, qué bacán que lo haga, ¿cachai? O sea, si nuestro cuerpo no cambiara, lo pasaríamos pésimo probablemente. Habría El muchos cambio, procesos fisiológicos que serían mucho más dolorosos o complejos si no cambiara, si no fuera dinámico. el cambio significa que has vivido finalmente. Exacto. O sea, Bien, Sí, de qué todas bien, maneras. súper. Amén a todo lo que han dicho. Me gustaría que pudiéramos como enfocar entonces ahora, dirigir la conversación a quienes nos escuchan, el cómo podemos abordar estas presiones entonces de pérdida de peso o del cuerpo que parezca un adorno, ¿cierto? Más que sea utilizado como el instrumento que es. ¿Qué dirían ustedes que hay que empezar a visibilizar para hacerle frente a estas presiones sociales? uy, tienen que ser cambios a todo nivel, finalmente. O sea, yo creo que tienen que haber cambios sociales, claramente, que yo creo que de a poco han estado apareciendo, ¿cierto? El tema de los activismos, por ejemplo, ¿cierto? El activismo gordo, de visibilizar un poco los cuerpos grandes, que pueden hacer de todo, que pueden ser sanos. Eh, el tema de las tallas, ¿cierto? Las tallas de ropa, de lo que tú hablabas. Eh, porque finalmente, claro, yo puedo ser súper activista y andar feliz en la vida con mi cuerpo hasta que me voy a comprar algo que quiero, o tengo un matrimonio y me quiero ir a comprar algo y no encuentro nada, Exacto. ¿ya? Entonces, hay un montón de cambios que hacer ahí. Hay que hacer un montón de cambios, por ejemplo, también a nivel de la salud y desde el sistema de salud, o sea, desde que las personas que tienen cierto IMC para arriba les cobran seguros de salud más caros, por ejemplo. Desde que de cierto IMC para arriba no los dejan operarse de ciertas cirugías hasta que no bajen de peso, Así es. desde los profesionales de salud que seguimos indicando dietas para bajar de peso a los pacientes, que seguimos hablándoles mal, que seguimos estigmatizándolos por estar en cuerpos más grandes, por vivir en cuerpos más grandes, desde la educación, ¿cierto? La diversidad corporal, o sea, hasta en los libros de primero básico aparece el niñito como que come bien y saludable, tú pinta al que come bien, y sale como un niñito flaquito comiendo lechuga, apio, manzana, y tacha al que come mal, y sale un niñito más gordito, más grande, comiendo galletas, no sé qué, ¿cachai? O sea, desde ahí ya estáis estigmatizando, o sea, desde las... Entonces, tenemos que hacer cambios culturales, o sea, el tema de diversidad de cuerpos es una realidad, existe, los cuerpos grandes también pueden ser sanos, un tema en la propia medicina, ¿cierto? Los profesionales de la salud, un cambio de chip, de paradigmas, incluso de respeto y de trato. Si puede ser que tú ni siquiera cambies el paradigma, ¿ya? Pero no puede ser que tú trates mal a una persona porque no bajó de peso de un control a otro, o porque no bajó lo que tú crees que debería haber bajado. La persona no va más y deja de ir al doctor para siempre. Y ahí nos estamos perdiendo oportunidades maravillosas de poder hacer prevención en un montón de otras áreas, ¿ya? No sé, en nuestra misma sociedad, con nuestras amigas, con nuestra familia, o sea, hay tanto, tanto, tanto por hacer. Yo creo que el tema del activismo, mientras tanto, es algo súper, súper importante. Muchas pacientes sanan cuando se hacen activistas en algo, en algún tema, empiezan a ver que no están solas, que hay una comunidad que piensa igual que ella, que la hace sentir bien. Entonces, no sé, son tantos los cambios, siento yo que hay que hacer, pero siempre hay que partir por algo. Uno como que se ve superado de repente por la magnitud de cosas, pero hay que partir siempre por algo. Hasta ahí, o sea, partir por algo pequeño, aunque sea en la familia, en la misma educación de tus hijos, o de tu pareja, o de tus amigos, ya puede hacer diferencia. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que, bueno, siento que todo, ya lo dijiste todo. pero, pero detalles muy cortos. Siento que el lenguaje que usamos también es súper importante estarlo revisando constantemente. No sé, a veces mis pacientes que llevan terapia N rato y saben cómo es todas estas cosas porque las hemos trabajado, también usan un lenguaje que es un poco problemático para ellas, para sí mismas me refiero, como, ay, es que no, ayer comí chancho. Y yo les digo como, ¿a qué te refieres? ¿Por qué estamos usando ese término? Y yo sé que en realidad es algo cotidiano usarlo, pero para sí mismas eso también evoca como el portarme mal, el que chancho es sinónimo de que tal comida es sinónimo de engordar, ¿cachai? Como, y así como usamos ese lenguaje, también usamos el lenguaje, un lenguaje asociado a que tal cuerpo es sinónimo de belleza, tal cuerpo es sinónimo de fracaso, etcétera, etcétera. Entonces, estar revisando el lenguaje, porque el lenguaje es algo que usamos para comunicarnos a diario, también siento que podría empezar a hacer un cambio muy potente.
Y revisar nuestro propio sesgo de peso. También, muchas veces tenemos, el sesgo de peso se nos sale hasta con nosotras mismas, o sea, no sé, de repente vamos a ir a un evento y, no sé, uno anda pensando como, oye, esto será más, se me verá más estilizante que esto otro. ¿Por qué tengo que estilizar mi cuerpo? ¿Cachai? Como con mi propio cuerpo. También revisar el propio sesgo de peso que tengo conmigo, porque si lo estoy teniendo conmigo, probablemente también lo estoy teniendo hacia afuera sin darme cuenta. Y mientras no lo trabajemos, lo más probable es que va a seguir dando vueltas y se puede como seguir filtrando por ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, siento que esas dos cositas podrían ser como aportes en ese sentido. Sí. Y revisar el concepto de salud, porque la María José partió al inicio diciendo esto de que es que el peso, la pérdida de peso podría indicar perder salud, y dio varios ejemplos de cosas que tienen que ver no necesariamente con el cuerpo per se, sino más bien como con aspectos de la vida. Es decir, ¿por qué la salud no está incorporando cosas que en el contexto como mediático, cultural y social también ocurren? Como es el tema del trabajo, tema de relaciones de pareja, de familia, todo eso también cabe dentro del concepto de salud. Entonces, si tu concepto de salud es enanito, es decir, es dependiendo del peso que tienes, o si haces ejercicio o no, o sea, todo lo que te pasa en la vida, todo nos afecta. Entonces, que no incorpores eso dentro de lo que es estar saludable, entonces no le estás haciendo justicia a lo que tiene que ver con tu potencial, ni tu, digamos, ni tus dimensiones, a las cuales también como son constitutivas tuyas. Así que siento que es una invitación, revisa cómo tú conceptualizas la salud o cómo te ha mostrado que debería ser conceptualizada, porque te aseguro que no le hace justicia. Tiene que ser algo muy, muy amplio. Y creo yo cómo debiese ser una persona integral, ¿cachai? Porque finalmente, sobre todo uno ve en nuestras adolescentes, muchas mujeres jóvenes, cómo la identidad está construida en base a su imagen, a su peso, sí. Y que si eso cambia, es como que se pierden, es tan frágil. Yo siempre les digo, el construir la identidad en base a lo que está por fuera, es como un huevo, así de frágil, o sea, lo importante del huevo es lo que está dentro, la cáscara es frágil, se cae, se resquebraja fácilmente. ¿Cómo estamos criando niñas y niños en las cuales la base de ellos es el cómo se ven, sí. Y no lo que está adentro? Y uno conversa de repente con mujeres, y a mí realmente te juro que yo digo, o sea, qué conversación más superficial estamos teniendo en este momento. Exacto. Juro, me llega a dar incluso como, no sé si la palabra es pena, pero es como decir, cómo a ella ella no pudo construir o construirse como mujer en base a otras cosas, ¿cachai? A la potencia, a la fuerza, a la empatía, a la emocionalidad, ¿cachai? A tantas otras cosas que nos hacen tan especiales a las mujeres. Total. El cuerpo es algo así respecto a todo el potencial que nosotros tenemos como personas y como seres humanos, ¿cachai? O sea... Bien, súper. Vamos a aplaudir de pie. A María José. Oye, pero estábamos como para una TED Talk, ¿o no? Como que nos sale todo el ímpetu que llevamos dentro. Pero es que de verdad que siento que eso es como que ilustra las ganas que tenemos de visibilizar lo que está pasando con esto, que como decía la María José, en pandemia se ha hecho mucho más visible, mucho más prevalente también, lamentablemente, en cuanto a las problemáticas de alimentación o a la insatisfacción corporal, sobre todo en la población más joven. Al menos en mi experiencia ha sido igual. Así es que... que lo hacemos también desde una zona de privilegio, ¿cachai? O sea, ninguna de nosotras dimensiona lo que es vivir en un cuerpo grande, estigmatizado, que muchas veces no cabe en el asiento del avión, no cabe en el asiento del metro, no sé, va al doctor y ponte tú y no cabe en la silla del doctor, o le toman la presión y la cuestión sale volando porque no hay un manguito adecuado para poder tomarle la presión. O sea, nosotros lo logramos desde el privilegio porque probablemente tenemos un nivel de empatía con nuestros pacientes que nos ha hecho cambiar el foco, pero estar en ese cuerpo probablemente es una cosa dolorosa. También aparte del sesgo, el estigma, ¿cierto? Están estos sesgos y estigmas que internalizan las personas con cuerpos grandes, ¿cachai? Que finalmente asumen esta personalidad que le tacha a la gente.
de Total. gente floja, de gente que no tiene voluntad, de gente que no cuida su salud, que no hace deporte, y empiezan a asumir estas características, no porque no quieran, sino que porque, ¿para qué van a hacer un poco el esfuerzo de demostrarle al otro que ellos no son así? Claro. Y es porque ya, si ya los tacharon así, es porque a lo mejor lo son. ¿Cachai? No cuestionan, claro. Exacto. Sí. Sí, de todas maneras, hay una desesperanza allí y es súper comprensible que lleguen a ese punto también, lamentablemente, pero esperamos que hoy día con lo que conversamos también les brindemos un poquito una mirada un poco más clara, no tan nublada como yo sé que la deben sentir en muchos momentos, del concepto de salud, de validar también como todas las corporalidades, de que la diversidad corporal existe, que no es un invento del body positive, como dicen algunas personas. Así es que eso, muchas gracias María José, de verdad, por tu tiempo, por todo lo que compartiste con nosotras hoy día, por brindarnos una mirada súper integral de todas estas temáticas, sobre todo el tema peso como tal, por tu campaña y todo el power que le estáis poniendo ahí. Así es que estás invitada otro día, obviamente, si quieres hablar de cualquier otro tema. Si se te ocurre algún día, tenés una epifanía y se te ocurre hablar de X cosa con nosotras, que sepas que está disponible esta plataforma para ti. Y vamos a recopilar. Te pueden encontrar en Instagram como No se habla del cuerpo de otros, creo. Sí. Habitualmente soy yo la que contesta el Instagram todo el rato, pero también tengo mi propio Instagram, que es doctora.mariajosefigueroa. Perfecto. Que eso lo tengo un poquito más descuidado por un tema de tiempo, porque estoy tratando de todas las aristas, le estoy poniendo harto empeño a la campaña, entonces, pero en general contesto los dos y siempre un poco disponible a contestar los mensajes, el Instagram. Genial. Me imagino, bacán. De verdad que muchas gracias. Y bueno, a nosotras igual nos pueden encontrar en Instagram como Vivir lo que es podcast. Si es que nos quieren compartir quizás una experiencia un poquito más larga, lo pueden hacer al Gmail, en vivirloquees@gmail.com. Si es que nos quieren valorar en Spotify, perdón, también lo pueden hacer, nos pueden poner estrellitas, ojalá 5, si es que es su cariño, en Spotify ahí, para que la búsqueda sea más fácil para las personas que están buscando contenido relacionado con lo que nosotras publicamos acá. Así es que eso, no sé si quieres agregar algo, Feña, antes de cerrar. Sí, como reiterar, persigue tu salud, reclámala como el derecho que tienes de vivirla, no persigas un número. Así que esperamos que haya sido de mucha utilidad el contenido de hoy día, que repítetelo una y otra vez a lo mejor el capítulo para que logres integrar, porque no es información fácil de digerir, lo sabemos, pero necesitamos visibilizar esto, y si te diste cuenta y llegaste hasta acá escuchándonos, nos sale de las vísceras porque nos enoja, nos duele ver todos los procesos que acompañamos debido a los efectos que tienen estos perseguires de pérdidas de peso y de delgadez y todo el asunto. Así que muchas gracias por estar, por escuchar, gracias a nuestra invitada María José, un gusto, un placer, y para lo que nos necesites también, si podemos apoyar en algo, aquí encantadas. Así que un abrazo a todos y muy buena semana, que estén bien. Que estén súper bien. Chau. Chao, chao.